Tov, Shalom a todos, Shalom Alechem, todas bendiciones, solo buenas cosas para cada uno de ustedes, para todos aquellos que vean este video. Queremos desde ya agradecerles por su fina atención y por su tiempo dedicado a estudiar juntos la Torah Kedushá. Antes de comenzar este Shiur Torah, queremos dedicarlo a la protección de todo Am Israel, los Hayalim de Am Israel y todos los judíos de todas partes del mundo, que Akadosh Baruj Hu proteja a su pueblo de todo mal y que pronto podamos todos estar juntos en Yerushalayim con Moshiach en el tercer Beit HaMikdash, en el tercer templo. Amén ve amén. Nuestras 3 monedas de Sadaka también lo hacemos en nombre y por todos aquellos que no están todavía bien de salud, que este shiur tenga los méritos de llevar sanidad, esperanza, consuelo y sobre todo claridad en medio de los tiempos que estamos viviendo. Hacemos nuestras 3 monedas de Sadaka. Sabemos que la Sadaka aleja la muerte. Sadaka tatzil memavet. En esta parte del estudio, en la parte pasada, hablamos del ciclo de los días del Mesías, en los cuales la redención del pueblo de Israel es el elemento que va a producir la revelación de Dios a toda la humanidad. Eso lo hablamos en el primer video. Pero ahora vamos a concentrarnos más en las profecías, en las señales de los días del fin. ¿Cuáles son esas señales? Es que estamos viviendo los días del fin. Pero antes quiero decir que este video y toda la información que podamos dar está dedicado a tratar de ayudarnos a ubicarnos. ¿En qué sentido? Porque hay tanta información en las redes sociales, hay tanta información de todo lo que está sucediendo, especialmente en la guerra ahora de Israel después de los ataques del 7 de octubre. Hay tanta desinformación y hay tanta información que nos desubicamos pronto. Y como que pronto queremos, a través de exponer con la mejor claridad que seamos capaces de hacer, eliminar la inseguridad. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros escuchamos noticias nos da como hasta cierto punto la inseguridad. ¿Por qué? Porque el cerebro humano, la mente humana está diseñada para poder tener seguridad solamente en aquello que logra captar, logra comprender. Por eso es que cuando una persona tiene inseguridad de algo, inmediatamente desaparece cuando la persona comprende, entiende cuáles son los riesgos, cuál es la solución. En todo aspecto, la inseguridad no es buena y tenemos las Sagradas Escrituras, la Biblia, la Torah Kedushá, para darnos la seguridad que necesitamos en estos tiempos turbulentos. Entonces queremos ayudarnos a ubicarnos en el momento que estamos viviendo. Número 2, a eliminar la inseguridad. Y número 3, a tener un sentimiento de seguridad en la guianza y en la protección de Akadosh Baruj Hu. Eso es. Ahora, vamos a iniciar con algo. En el libro del Rambam, el Rambam escribe un libro que se llama Sefer Shofetim, que es donde él habla sobre las leyes de los reyes, las leyes de los reyes, los alajot de Malachim. Pero en el capítulo número 11, casi al final del libro, Rambam escribe un capítulo bastante corto, pero muy nutrido de información. Y Rambam dice que en el futuro el rey mesiánico se va a levantar. Voy a ir tratando de traducir lo más exactamente posible este texto de Rambam con las palabras que él escribió
y no interponiendo palabras como interpretando lo que él escribió. Es muy importante. Dice que en el futuro el rey mesiánico se levantará y renovará la dinastía davídica. Va a restaurarla a su soberanía inicial. Eso es lo que escribe Maimónides, el Rambam. Y dice que va a construir el templo y va a recoger a todos los esparcidos de Israel. Entonces dice, en sus días, es decir, en los días del Moshiach, la observancia de todos los estatutos regresarán a su estado inicial. En otras palabras, Israel va a poder cumplir con los misvot de la Torah de manera nítida, de manera clara, de manera como en los días de Moshe Rabenu. Entonces luego dice que se van a ofrecer sacrificios, se va a observar los años sabáticos, los años de jubileo, de acuerdo a todas las leyes, a todos los alajot de la Torah Kedushá. Entonces dice, si alguien que no cree en él o en la venida de Moshiach, niega no solamente las afirmaciones de los profetas, sino también de la Torah de Moisés, nuestro maestro. Eso es lo que escribe el Rambam. Eso nos lleva a mucho que pensar y que estudiar. En primer lugar, porque cada vez que suceden grandes cataclismos en la tierra, y sobre todo cuando hay guerras, y sobre todo cuando Israel está en medio de la atención mundial, como lo está ahora en este momento que estamos haciendo esta filmación, donde prácticamente las naciones del mundo están tratando de dictarle a Israel qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, y las naciones del mundo ven que Israel no tiene salida, que Israel está perdido, que prácticamente lo que está haciendo no está bien, etcétera, etcétera. Pero eso no nos interesa porque este no es un programa de discusión política, este es un programa en el cual queremos saber qué es lo que dice el Tanaj, qué dice la Torá, qué dice la Escritura Sagrada, para poder ubicarnos y, número dos, tener paz interna, tener seguridad y echar fuera todo espíritu de inseguridad. Muy bien. El Rambam, cuando habla del Moshiach, Moshiach es un personaje, vamos a decirlo, bastante misterioso en la escritura. De hecho, en ninguna parte de los profetas se habla de un rey Moshiach. No se habla de un rey Moshiach. Se habla del rey David, se habla de la unción del rey David, y se habla de que los descendientes de David o de uno de sus descendientes Dios va a gobernar. Siempre va a haber un gobernante de la casa del rey David. Pero en realidad nosotros no podemos saber hasta qué punto cómo es el Mesías, cuál es su nombre, en qué fecha va a venir, etcétera, etcétera. Lo único que la Escritura nos da, y eso es lo que los sabios, lo vamos a ver en un minuto, y eso es lo que los sabios nos han transmitido a nosotros, es que la profecía tiene algo bien interesante que no quiero que se pase de este momento para aclararlo. La profecía es algo que es un misterio de Dios. Dios le da a entender a los sabios de Israel de las épocas qué profecía y cómo es que las profecías se están cumpliendo o se van a cumplir a través de señales.
todo lo que nosotros necesitamos para interpretar una profecía bíblica es tratar de hacer la comparación entre el evento que está sucediendo y lo que la Biblia dice de ese evento. En la gran mayoría de casos tenemos que llegar a ese momento, a vivir ese momento, para entonces poder decir, eso es lo que fue escrito por el profeta tal. Estamos viviendo los días tal. ¿Por qué? Porque estamos viendo el cumplimiento profético de algo que está escrito en los profetas de Israel, en la Sagrada Escritura. Pero aquí viene algo muy importante. No podemos nosotros a estas alturas predecir el futuro y decir tal profecía se va a cumplir en el año tal y el personaje va a ser fulano de tal, porque eso ya no nos corresponde a nosotros. Y eso es lo que sucede en todos los casos cuando hay este tipo de situaciones mundiales. La gran mayoría de personas y la gran mayoría de maestros de Biblia o de Tanaj se emocionan tanto que dice, bueno, el Moshiach ya está aquí en la tierra, es fulano de tal, o a mí me parece que el rabino fulano de tal es el Moshiach. Otros dicen, no, el Moshiach va a venir del cielo. Otros dicen eso. Otros dicen, ya está en medio de nosotros, ya está aquí. Pero todo eso es una aventura. No podemos nosotros decirlo, no podemos asegurarlo. Más bien sí podemos decirlo, pero no podemos asegurarlo. Eso es lo que quiero decir. No podemos asegurarlo. ¿Por qué? Porque Dios es el único que conoce todo el plan que Él mismo ha estipulado. Quiero decir algo que leí hace unos días en un libro de Albert Einstein que decía que Dios no juega a los dados en el universo. ¿Qué quiso decir Albert Einstein con eso? Dios no juega a los dados en el universo. Significa que Albert Einstein llegó a una conclusión que toda la matemática de Dios, que incluye los eventos mundiales, los eventos de la historia, todos están, como se dice, fríamente calculados. Somos nosotros los que nos encontramos viviendo en este preciso momento de la historia, que no conocemos todos los detalles de la historia pasada y por supuesto no conocemos los detalles de la historia futura, que entonces empezamos a hacer una serie de cálculos y sacar conclusiones, pero no tenemos que olvidar que nosotros somos una microscópica parte en el plan divino. No conocemos todos los detalles de toda la ecuación divina, de todo el plan de Dios. Primero, porque no hemos vivido en las épocas pasadas, ni podemos nosotros decir que podemos transportarlos a las épocas futuras. Con eso en mente, tenemos que decirlo que el intérprete de la profecía es Dios y que lo que nosotros podemos hacer es sencillamente cuando suceden los eventos, llenarnos de alegría y llenarnos de esperanza que Dios lo que ha prometido en su palabra se está cumpliendo, pero no podemos hacer más que eso. No podemos ponernos a poner fechas de calendario ni a señalar este es el Mesías, este fulano. Hay personas que ahorita mismo piensan que Netanyahu es el Moshiach ben Yosef, que va a pelear la guerra de Israel. Si fuera así, Baruch Hashem. Otros piensan que tal rabino en Jerusalén o en Israel, que es un gran cabalista y que conoce tanto de Biblia y que conoce tanto de Torah, es el Moshiach. Bueno, si él es, Baruch Hashem, pero eso no nos corresponde a nosotros. Veamos por qué. ¿Cuál es la causa de esta situación mundial? ¿Cuál es la causa de la opresión de Israel? ¿Por qué Israel está sufriendo, y no solo hoy, sino en siglos pasados, en milenios pasados, la geula, la dispersión? ¿Cuál es la idea central? ¿Por qué Dios no recoge a su pueblo y
lo empieza a establecer en su país tal como los demás países lo han hecho. ¿Cuál es el propósito que hay detrás de eso? Para eso nos vamos a ir a la Torá, Kedushá, a dos porciones muy importantes que queremos precisamente. El mismo Rambam nos lleva a esas porciones del Tanaj. Una de ellas está en el libro de Devarim, Deuteronomio 30, del 1 al 14. Lo voy a leer en castellano para que todos podamos tener una idea bien precisa el momento que estamos viviendo hoy y por qué es importante entender ese momento. Dice la Torá en capítulo 30 del libro de Deuteronomio, capítulo 30 en libro de Deuteronomio, en la Parashá Netzabim, capítulo 30 de Devarim, dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que puse delante de ti, y reflexionares en tu corazón entre todas las naciones donde te hubiere desterrado el Eterno, Dios tuyo, allí, y retornares al Eterno Dios tuyo, y oyeres su voz como todo lo que yo te ordeno hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces hará volver el Eterno Dios tuyo tu cautiverio y tendrá misericordia de ti, hará volver y te reunirá de todos los pueblos a donde te ha esparcido el Eterno Dios tuyo. Esa es la base. ¿Cuál es el problema? No es político, no es, vamos a decir, una fanfarria histórica, y tampoco el problema son los enemigos declarados de Israel. Es como lo que vamos a decir hoy, quizás les parezca a muchas personas no tan fácil de tragar o de aceptar, pero el problema está en que Dios está esperando la teshuvá, el arrepentimiento, el volver a Dios de su pueblo, de su nación. Eso es todo lo que Dios está esperando, según la Torá. Dios esparce a su pueblo por la desobediencia. Sabemos en las 10 tribus, sabemos en tiempos de Tito, en el año 70 era común, y hasta ahora Dios ha estado esperando pacientemente que Am Israel, que el pueblo de Israel, hagamos teshuvá. Pero como no hacemos teshuvá, y porque creemos que la guerra va a durar un par de semanas, un par de meses, y tenemos a los Estados Unidos con nosotros, y tenemos las armas de Norteamérica con nosotros, entonces decimos 2 o 3 semanas más va a durar esta guerra. Mientras tanto, hacemos unos cuantas lecturas de Tehilim y estamos orando. Cuando termine este conflicto, entonces guardamos los libros de Tehilim y nos vamos a casa y nos vamos a la playa de vacaciones. No funciona así. Dios está permitiendo, coordinando que los enemigos más terribles de Israel nos hagan daño con la intención de que entendamos lo que dice la Torá en Parashá Netzabim, en capítulo 30 de Deuteronomio, que es precisamente: hagan teshuvá y yo los voy a recoger. Note bien, no es que Dios dice, bueno, una nación los va a recoger. No, yo los voy a recoger de todas las tierras. Los voy a traer a su lugar, los voy a traer precisamente a su país. También en Deuteronomio 32, solo 2 capítulos más. Deuteronomio 32, que es el Parashá Hazinu, donde Moshe Rabenu dice: escuchen los cielos que hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca en la sinagoga. El día Shabbat de Parashá para Hazinu es: escuchen, Hazinu, ok. Oiga la tierra los dichos de mi boca.
¿Qué es lo que Dios dice en esta parashá? Capítulo 32 de Deuteronomio, versos 36 al 43. Escuche bien lo que dice la palabra del Eterno, de Akadosh Baruj Hu, que dice: porque después juzgará el Eterno a su pueblo y de sus siervos se apiadará. Muy maravilloso, right? Cuando viere que se fortaleció la mano del enemigo y no quedó dirigido y ayudado de Israel, y dirá: ¿dónde están sus ídolos? La peña que se refugiaron de sus libaciones, que ellos se levanten y les ayuden, que ellos sean su protección. Miren ahora, dice el verso 39, que yo solo soy yo y no hay otra fuerza aparte de mí. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo curo, y no hay de mi mano quien salve. Está súper claro que lo que Dios quiere es que lo reconozcamos como nuestro Dios, como la única esperanza que tenemos como pueblo, Akadosh Baruj Hu. Pero ¿qué sucede? Que como somos tan duros de corazón, pensamos que las bombas y las metralletas y los aviones enviados por Estados Unidos y por las naciones que todavía envían armas y todavía tienen cierto interés en que sobrevivamos como pueblo, confiamos en ellos, sin saber que lo que Dios nos está llevando a todos nosotros, el pueblo de Israel, es a entender una cosa: nadie los va a poder salvar. Nadie va a poder salvarlos a ustedes, sino yo, solo soy yo, dice Dios. Así lo dice Dios, porque alzaré hacia el cielo mi mano y diré, existo yo eternamente. Eso es lo que dice. Y Dios dice: cuando afilare el filo de mi espada y asiere la justicia a mi mano, devolveré venganza a mis opresores. Note bien que no dice a sus opresores, sino a mis opresores. ¿Por qué? Porque el que oprime al pueblo de Israel está oprimiendo directamente al Dios de Israel. El Dios de Israel sufre junto con su pueblo. Entonces es como si nosotros dijéramos: yo también estoy siendo oprimido. Todo daño que le hacen al pueblo de Israel, se lo hacen directamente al Dios de Israel. Y luego dice: devolveré, venganza a mis opresores y a mis adversarios retribuiré. Embriagaré mis flechas de sangre y mi espada consumirá carne de la sangre de cadáveres y cautivos desde el comienzo de las atrocidades del enemigo. Canten, loas las naciones a su pueblo Israel, porque la sangre de sus siervos vengará y venganza devolverá a sus opresores y expiará a la tierra y a su pueblo. Esa es una promesa escrita en la Torá Kedushá, en el capítulo 32 del libro de Devarim, Deuteronomio, en Parashá Hatzinu. Tov. En esto estamos ahora. Hay un trato especial que Dios tiene con Israel, que tomó como pueblo, que mantiene como pueblo, pero como nosotros como pueblo tratamos de no mantener con Dios. Y eso es obvio desde el siglo de la Reforma, desde el siglo de las luces en Europa, con el movimiento reformado y todo lo que hay ahora en medio del pueblo de Israel, en medio de nosotros. ¿Qué es lo único que nos puede salvar? Pues es hacer teshuva. Es el arrepentimiento, lo tenemos nosotros de nuestras manos. Quiero decir que con los eventos del 7 de octubre, Baruch Hashem, millares de personas que no hacían Shabbat o que no usaban Teilim o que no leían Teilim,
que nunca en su vida habían hecho un solo Shabbat en su vida. Lo hacen ahora. Están comiendo kosher. Estamos orando en las sinagogas. ¿Todo por qué? Porque sentimos la mano de opresión del enemigo. Y cuando más el enemigo nos abate y nos golpea y nos destruye, la cuestión es el ejemplo cuando alguien toma un palo y le da duro a un perro. ¿Qué es lo que el perro hace? Morder el palo. ¿Por qué no muerde la mano del que lo golpeó? No, porque el perro instintivamente cree que es el palo el que lo ha golpeado. Muchas veces nosotros decimos, que Dios destruya a los enemigos de Israel, jamás y marshimam, y podemos hablar tantas cosas de los nazis, de Hamas, de todos los enemigos de Israel, de las protestas mundiales contra Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabemos que Dios está a través de esos medios dolorosos, diciéndonos, haz teshuva, hagan teshuva. Al hacer teshuva, cuando Israel hace teshuva, veremos cómo Dios va a pelear por su pueblo, cosa que la humanidad a estas alturas nunca ha visto a Dios pelear. Y piensan que Dios ha abandonado a Israel. Cuidado, momento. Dios tiene un tiempo que está esperando que su pueblo reaccionemos y volvamos a Él. Pero una vez que Israel, en su gran mayoría, sigamos el consejo de la Torá Kedushá, las naciones van a ver la mano revelada de Dios peleando por su pueblo. Ahora, vamos a ir un poco a las señales. Porque todo está escrito en los profetas. Definitivamente todo está escrito en los profetas. En el libro de Ezequiel, capítulo número 38, en el verso 16, la Sagrada Escritura, el profeta Yehezkel, dice, subirás contra mi pueblo como una nube para cubrir la tierra. Al final de los días ocurrirá y te traeré a mi tierra para que sepan las naciones de mí cuando me magnifique por medio de ti ante los ojos de las naciones, oh Gog. Estamos en unas primeras etapas preparatorias donde las naciones del mundo están tambaleando, no saben qué hacer con Israel. Israel es el problema. No dejan tranquila a la gente. Israel es acusado de homicidios, acusado de matar inocentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde vamos? Hacia que en un momento dado, no podemos asegurarlo, pero estamos cerca de ver que las naciones enteras se pongan de acuerdo y digan, vamos a terminar con esto, vamos a invadir ese territorio, que no es grande. Invadirlo, llenarlo de soldados, invadirlo y luchar para terminar una vez y por todas las atrocidades de la guerra. Solo les invito a escuchar hoy lo que Borrell dijo en la reunión en España hace unas cuantas horas. Y él dijo, hay que terminar con este problema, si no vamos a vivir así siempre. ¿Cuál es el problema de él? El problema de él, como de todas las naciones, es que Dios ha puesto a Jerusalén como un vaso que hace tambalear a las naciones, como algo que no las deja vivir. Pero eso es bíblico. Y lo que estamos viendo hoy es un recrudecimiento del odio, del antisemitismo, lo cual Dios no está fuera de eso. Dios permite eso porque sabe que eso va a llevar a su pueblo Israel, o por lo menos a la mayoría de nosotros, a hacer teshuva. Si en la mañana no te ponías tefilim, a ponerse tefilim, a ir a la sinagoga, a escuchar, a orar, a hacer tehilim. Yo, por lo menos en nuestra sinagoga, hemos visto el cambio que hay, todo el mundo interesándose por los demás. Nuestro rabino
organizado Teilim, después de cada oración se leen 3 Teilim extras, etcétera, etcétera. Hay un cambio, hay un enorme cambio, interesándonos, llamando a Israel por vía conferencia, escuchando Shiur Torah. Estamos estudiando Gamará todos los días en la mañana y en la tarde, después de la oración de Minja y Arvit. Estamos estudiando Gamará, todo es para la salvación de Israel, que antes del 7 de octubre no existía. Ahora está existiendo. Ahora hay libros de Teilim por todas partes. Ahora hay oración, hay lágrimas y todo lo demás. Quiere decir que estamos en vía de ver la gran salvación de Dios. Estamos en vía de ver el gran día cuando Dios va a revelar su enorme poder para redimir a su pueblo Israel, para llevarnos a todos los que estamos Chutz Haaretz, fuera de la tierra de Israel, a Israel con precisamente la venida de Moshiach Tzikadenu. Sigamos adelante. Rabbi Eliezer ben Hirkanus, uno de los 5 discípulos de Rabbi Yohanan ben Zakkai, fue un Tana de los tiempos de los profetas. Y este rabino nos dice en el Talmud, en Masejet Sotá, página 49b, si alguien quiere leerlo puede ir a una biblioteca o leerlo en línea. Voy a decir Masejet Sotá, página 49, folio B, nos dice cuáles son las señales del fin. ¿Cómo va a ser? ¿Qué señales van a ver? La primera que nos dice es que la gente se va a volver insolente. Más insolente que nunca, nos dice Rabbi Eliezer ben Hirkanus. La gente va a ser insolente más que nunca. En segundo lugar, el costo de la vida va a aumentar de una manera increíble, como nunca ha costado. La renta, la comida, la gasolina, etcétera, etcétera, los servicios, va a costar mucho y eso se está cumpliendo hoy. En tercer lugar, voy a ir rápido, nos dice el Taná, nos dice que la viña va a dar su fruto, sin embargo, no va a ser suficiente para beber. Un poco hay que explicar esto. ¿Qué significa? Que la gente va a tener una gran sed por vivir hasta cierto punto festejando. Fiestas. En medio de la apertura y en medio de lo que está pasando mundialmente, la gente vive en fiestas. Muchas personas dicen, no está pasando aquí, no es en Norteamérica, it's not in California, no está aquí. Y entonces la gente sigue su vida normal. Cuarto, los gobiernos se van a tornar herejes. ¿Qué significa eso? Que los gobiernos se van a tornar herejes. Significa que los gobiernos no van a tener su propia voluntad para establecer la justicia. Se van a dejar llevar por las multitudes, por la gente, por la opinión pública, y eso es lo que está pasando hoy mismo en medio de nuestros días, en frente de las pantallas. Los gobernantes le tienen miedo a la opinión pública, es decir, ya no ejercen su autoridad como gobierno. En quinto lugar, dice, no habrá manera de que la gente se le pueda corregir. Es decir, ahora mismo usted corrige a alguien, se pone a llorar, porque son una generación frágil. Ahora usted le habla a alguien, como a nosotros, nuestros padres nos hablaban, Hazbe Shalom, se te quiebra ahí en ese momento y se pone a llorar. Puede ser un hombre de 23, 25, 27 años, el padre no lo puede corregir porque se pone a llorar, se quiebra. La gente no aguanta que se le digan las cosas tal como son. Y esa es una de las señales de Aharit Hayamim, los últimos días.
los dice también, otro detalle es que los lugares donde los sabios se reúnen serán hechos lugares para prostitución. Esto, por supuesto, no son cuestiones literales, pero lo que significa es que los mismos lugares donde se estudia la Torá, donde se estudia la Torá, no tienen la relevancia que tenían antes. Y eso es verdad. Mucha gente le falta el respeto a la sinagoga, le falta el respeto a los Beit HaMidrash, lo toman como cualquier cosa, y eso está pasando en nuestros días y es parte de la profecía. Rabí Eliezer nos dice que el norte de Israel, Galilea, será destruida. ¿Cómo? No lo dice. ¿Cuándo? Tampoco lo dice. Pero es una señal que el norte de Israel será atacado y será destruido. Así dice Rabí Eliezer. También dice que el Gavlán es la gente que vive en la frontera de Jerusalén hacia el sur será desolado. Y eso sucedió exactamente el 7 de octubre. Todas las personas que vivían en Gablim, o sea, en las fronteras sur de Jerusalén, fueron atacados. Todos esos kibutim fueron atacados porque estaban justo en la frontera al sur de Jerusalén, hacia el sur, hacia Gaza. Y esa es una señal que Rabí Eliezer nos dice hace más de 2000 años. También la sabiduría de los escribas va a ser decadente. ¿Qué significa eso? Significa sencillamente que no va a haber profundidad, no solo de los escribas, porque estamos hablando en términos bien profundos, pero la mayoría de personas hoy que no son escribas, por supuesto, que no son sabios, pero hace años la gente tenía pasta de qué hablar, había una materia que tratar, sea política, sea lo que sea religión, la gente hablaba con algo, con efecto, con pasta, con base. Pero ahora, por supuesto, usted habla ahora con alguien y ni siquiera le presta atención. Lo que va es agarrar el teléfono celular y empieza a buscar YouTube en el teléfono celular en lugar de construirse, en lugar de tomar un libro y leerlo. Por eso dice que la sabiduría va a ser decadente, y eso es lo que está sucediendo hoy. Otra cosa que dice Rabí Eliezer es que en aquellos días el temor al pecado será despreciado. Así lo dice, el temor al pecado será despreciado. Hoy vivimos en una época donde los actos más repugnantes que existen son aplaudidos y la gente no tiene miedo a pecar, no tiene miedo a hablar, no tiene miedo a ponerse al lado de criminales, como lo hace la opinión pública ahora, poniéndose al lado de Hamas y de terrorismo. Y dicen, no, ellos son las víctimas, ellos no han hecho nada, ellos son pobrecitos, hay que ayudarlos, y les tienen una gran lástima cuando esa gente filmó los crímenes horrendos que hicieron con niños, con bebés que quemaron vivos delante de sus padres. La opinión pública se pone con ellos. Yo creo que un nivel de perversión de la clase más baja que existe, más negra que existe, más profundamente diabólica que existe, es peor aquel que se pone de parte de ellos. ¿Por qué? Porque eso está demostrando que esa persona, sus valores morales son valores que no tienen de ninguna clase moralidad. Otra cosa es, la verdad estará ausente. Así dice, la verdad estará ausente, y eso es lo que sucede ahora. Ahorita mismo todo lo que aparece en una pantalla es verdad. Lo escriba, lo diga, el líder más terrible de Hamas, el más bajo y el más vil de todos los malvados de la tierra. Sin embargo, para las personas eso es
la verdad. La verdad estará ausente. Vamos a dejar hasta aquí en este momento esta grabación porque hay todavía otras clases de señales que vamos a estar compartiendo con ustedes, pero hasta ahora queremos llegar hasta acá en este estudio. No olvidemos orar por Israel, orar por la reconstrucción del tercer templo y que Akadosh Baruj Hu, a través de los méritos y las oraciones, los teilim y sobre todo la tzedaka que aleja la muerte, con actos de justicia, como nos enseñó el Rebbe, con un acto de bondad, vamos a traer a Moshiach. Y es posible que Moshiach, en ese acto que tú vas a hacer, esa acción, esa tzedaka, esa acción, ese teilim, esa oración, sea la única que falte para que venga Moshiach Tzidkenu. Que todos pronto podamos estar juntos en Yerushalayim, todos juntos, con Moshiach Tzidkenu, todo Am Israel y con el tercer templo reconstruido, y que la tierra va a gozar de una paz verdadera tal como lo promete Dios a través de su palabra. Shalom ubraja. Amén ve amén.